y todas que muy especialmente a Amparo y a la Federación de Mujeres Progresistas, ¿no? Porque Amparo de manera especial, porque Amparo, lo sabéis mejor que yo, porque vivís todos los días con ella y Amparo nos está poniendo las pilas, ¿no? ¡Qué energía! ¡Qué energía! Y yo les digo, ya está en el WhatsApp, Amparo. Ya está. Otro mensaje. Pues, y es muy curioso porque la verdad es que yo vengo a hablaros de energía. Quiero hablaros de energía. Pero antes de empezar, también quiero saludar muy especialmente a mis amigas de la Viena que han venido, se han tomado la molestia de venir a verme y se lo agradezco infinitamente. Mucha energía también hay. Efectivamente, yo creo que es una cuestión genética. Esto de la desigualdad no es genético, pero lo de la energía probablemente sí lo sea. Y sea una cuestión genética de aquí, de la cuenca, y especialmente de esta cuenca. Y quiero dar las gracias a Maricusa, a Aida, a Fifi y a mi querida Natalia, mi abogada particular, además, por estar esta tarde aquí. Y espero estar a la altura de todas, ¿no? Y antes de empezar, de todas maneras, me vais a permitir que os comente un par de cosas, ¿no? La primera, esas gracias extensivas a todo el mundo, sobre todo, y siempre lo digo, por la generosidad de darnos vuestro tiempo. De verdad que el tiempo es lo que más vale en la sociedad actual y hay que agradecer que la gente se moleste en venir a escuchar a otra persona y a una persona desconocida. Por lo tanto, muchísimas gracias y lo valoro mucho y espero estar a la altura de vuestro tiempo y que lo pasemos bien y que además sea provechoso, ¿no? Y la segunda es que me gustaría empezar mi intervención contándoos una anécdota personal. Realmente no es una anécdota, es una experiencia de trabajo personal. Como ha comentado Amparo, yo trabajé en Madrid, en el Ministerio de Igualdad, en el gabinete de Viviana Ido, y todo el mundo sabe que, aunque solo sea por el color de mi pelo, Viviana es más joven que yo. Y este es un dato importante, no es baladí, no lo digo para denostar, ni mucho menos, pero quiero que lo guardéis en la recámara. Yo formaba parte de su gabinete y una de las tareas que hacemos en los gabinetes es escribir discursos. En uno de esos discursos que me habían asignado, que me tocó escribir, puse una frase, era un discurso para un público joven, y puse la frase tópica de la juventud sois el futuro, ¿no? En total, lo dice todo el mundo, ¿por qué yo? ¿O por qué Viviana no? Y Viviana, la verdad es que era muy meticulosa en las declaraciones públicas, lo controlaba todo absolutamente. Había que revisar el discurso 40 veces con ella, ¿no? Lo revisaba con una gran profundidad y cuando leyó esta frase, que sé que era tópica, me preguntó qué quería decir, ¿no? Y que si realmente yo pensaba que solo la gente joven tenía. Yo solo decía una mujer que es verdad que era ministra, que era mi jefa, pero que era mucho más joven que yo. Y de repente me dice, Ana, no es cierto, estás en un error brutal, esto es un topicazo impresentable, yo no puedo decir esto. Dice, no podemos decir esto, no podemos ir contando esto, ¿no? Y yo intenté justificar lo de la juventud, el futuro, construir una sociedad, no sé qué, y va y me dice, el futuro es la propia vida, porque el futuro también es mañana. Y me preguntó si yo no tenía futuro. Yo la verdad, tengo que confesaros que estas revisiones las hacíamos ya muy al atardecer y al final yo era consciente de que ella era la ministra, por lo tanto mi jefa, y que si ella quería quitar la frase, se quitaba la frase y no pasaba nada. Por lo cual dije que sí, ella está. Pero me quedó como un resquemor, ¿no? Un resquemor pensando en ese tópico que repetíamos siempre, en si yo tenía futuro, si el futuro lo construimos solo para la gente joven, y los presentes de las personas que estamos, sea cual sea nuestra edad, no tienen importancia. Fijaros que se me quedó tan dentro que de lo que vengo a hablaros es de nuestro presente. A mí no me interesa ya el futuro. He decidido que no me interesa el futuro. Y no me interesa el futuro porque he comprobado, después de reflexionar, que nunca llego al futuro. Porque el futuro siempre se me escapa. Porque resulta que trabajo para el futuro de la gente joven y cuando creo que ya llego al presente o al futuro de esa gente joven, ha desaparecido esa gente joven, vuelve a ver otra gente joven que de nuevo vuelve a tener un futuro diferido en el tiempo. Y os lo digo yo que soy profesora de instituto y no hace nada más que pasar niños y niñas por mis aulas y siempre son el futuro. Con lo cual me he dado cuenta que esto del futuro igual es una trampa que nos tiende una especie de mensaje adormecedor y paralizante para que realmente no cambien las cosas. Esperamos en el más allá y ese más allá es inalcanzable. Por lo menos no lo vamos a alcanzar las personas que estamos aquí. Y la verdad es que, como estoy convencida que al final lo único que tengo es mi vida, pues yo quiero que mi presente mejore. Y quiero que mi mañana
sea mejor. Pero es que quiero convenceros de que vuestro mañana también tiene que ser mejor. Porque no os lo he dicho, pero yo, que es verdad, que me gusta hablar y que no soy difícil de convencer, para venir a hablar, lo hago con una finalidad, convencer a la gente. Yo vengo a convenceros. A convenceros es verdad que desde la discusión, es verdad que me gusta oír a la gente, pero yo vengo a vender mi libro. No es un libro caro, creo que la razón y los argumentos os pueden convencer. Y el primero de ellos es que la gente mayor también tenemos futuro. Y ese futuro se construye desde este momento. Se construye con el cambio del presente, del día a día que nos toca vivir. Y que además, que yo module, que cambie, que luche, que consiga avances en mi presente, es la única manera de asegurar el futuro de Juan y Sara. Juan y Sara son mi hijo y mi hija. Y sí que deseo que tengan una buena vida, sí que deseo que tengan un futuro, sí que deseo que ese futuro del que hablamos hipotéticamente les llegue. Y sí que deseo que sea una vida con más posibilidades de las que yo he tenido, con más justicia, con más libertad y con más democracia. Por lo tanto, lo que vengo a pediros es que nos movilicemos no para el futuro, sino para el presente. Que salgamos ya, mañana, a cambiar la realidad. Mañana, que no lo dejemos más allá, porque de verdad, si mañana no ponemos un pie en la calle para cambiar la realidad, no vamos a cambiar nada. Todo va a seguir igual. Y no nos lo merecemos. Ni nosotras, ni San Martín, ni la Cuenca, ni Asturias en este momento. Es un mensaje urgente el que quiero lanzaros y un mensaje de posibilidad. Porque si lo pensáis bien, para cambiar el presente, para cambiar la vida de la gente, solo se necesita una cosa: voluntad política. ¿De verdad? Nada más. Decidir hacerlo. Decidir hacerlo colectivamente para que la gente, las mujeres y los hombres, tengamos una mejor vida individual. No es tan difícil. Mirad, en este país hoy estamos venciendo el terrorismo porque hemos decidido vencerlo. Porque hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para vencerlo. Porque hemos querido acabar con ello. Y eso habiendo piedras en el camino, por supuesto, los propios terroristas, pero no solo los terroristas. La voluntad política ha hecho posible que solo en 60 años, y 60 años cuando lo comparamos con la lucha de la igualdad no son nada, estemos acabando con el terrorismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es voluntad política. Y me diréis, bueno, voluntad política la tuya, papá, que tú eres del PSOE, eres concejala, arréglate. No, la voluntad política de todo el mundo, porque todo el mundo hacemos política con la demanda que hacemos a la gente, que ocupamos los cargos, que estamos en los partidos, y con una cosa que se llama el voto, y que dentro de poco ocurrirá en esta comunidad autónoma. Porque se trata de que digamos, o que contestemos cuando nos digan ahora no te toca, que digamos, perdona, ¿cómo me has dicho que ahora no me toca? Ahora es lo único que toca. Yo, mi realidad, mi vida y mi presente. Y esa vida y ese presente lo vamos a construir desde la igualdad de mujeres y hombres. Es el momento de no aceptar las excusas, de no aceptar los parones en el tiempo, para que realmente podamos transformar la realidad en el sentido en el que queremos. Y lógicamente vengo aquí para hablar de una transformación de la realidad en términos de igualdad. Porque creo que es la gran transformación pendiente. Creo que es el gran reto político que realmente todavía ningún partido se ha atrevido a llevar hasta sus últimas consecuencias. Ha tenido la suficiente voluntad política. Y eso significa poner los recursos necesarios para conseguirlo. Y la suficiente voluntad política no para decir que lo hago, sino, insisto en ello, para conseguirlo. Quiero hablar además, cuando hablamos de igualdad, es muy importante hablar del lenguaje, y además está muy de moda esto del lenguaje, como ha salido ese informe de la Real Academia, del lenguaje para arriba y para abajo. Y es verdad que el lenguaje es tramposo, o mejor dicho, se hace un uso tramposo del lenguaje. Y os voy a poner un par de ejemplos de ese uso tramposo, ¿no? El primero se llama reforma laboral o contrarreforma laboral. Y mirad que esa contrarreforma laboral se basa en un juego de palabras muy curioso, ¿no? Y ese juego de palabras esconde una concepción del mundo que no puede escaparse, es que es profundamente ideológico. La reforma se basa en que sea más fácil despedir a la gente para contratar a la gente. Qué interesante, ¿verdad? O sea, para contratar a la gente, tengo primero que despedir a la gente. Y si puedo despedir, puedo contratar. Es como un poco una paradoja. Yo que soy profesora de lengua y literatura lo pondría como un buen ejemplo de antítesis o paradoja en mis clases, ¿no? Fíjate que esto significa que en un país donde tenemos una verdadera urgencia nacional como país
para acabar con el desempleo, donde las personas viven angustiadas por no tener empleo y por la posible pérdida del empleo, lo que vamos a conseguir es enfrentar a la gente que tiene empleo con la gente que no tiene empleo. Lo que vamos a conseguir es la confrontación, es el conflicto social, para así disimular la merma de los derechos, ¿no? Fijaros que el segundo ejemplo que os quería poner tiene que ver con el desmelene, el escandaloso desmelene de la caverna mediática y política en contra de la igualdad de mujeres y hombres. Caverna mediática y política que en su desmán y en su afán revanchista, porque lo único que quieren es volver a meternos en el sitio donde no debimos salir nunca, y ven ahora un hueco ahí para hacerlo y están como obsesionados, ¿no?, apretando el acelerador a ver si lo logran también mañana. Esto sí que no esperan al futuro. Esto sí que no esperan. Esto lo tienen muy claro, que lo hacen ahora y que tiran la llave además, ¿no? Pues en este, como os decía, desafuero de la caverna, cogen las palabras y los argumentos de la igualdad para exprimirlos y retorcerlos, para que signifiquen todo lo contrario de lo que en realidad son y les sirvan a sus intereses de desigualdad. Mirad, así, la libre elección de las mujeres sobre su sexualidad y maternidad se convierte en violencia de género, y la violencia de género se diluye en violencia familiar. Así, la discriminación laboral de las mujeres se acaba resolviendo limitando nuestro derecho a decidir si queremos ser madres o no, y no impulsando los planes de igualdad en las empresas. Es más, los planes de igualdad están ya en la UBI, puesto que se están cargando la negociación colectiva, que era el lugar, el espacio de negociación donde se tenían que realizar estos planes de igualdad. Fijaros que con la reforma o con la contrarreforma laboral van a dinamitar uno de los principales instrumentos que teníamos para acabar con la discriminación laboral de las mujeres. Pero ellos están entretenidos hablando de no sé qué pasa con el embarazo por ahí. Y eso, fíjate que es curioso que todo esto se intente mascarar con la crisis. Y es verdad que la crisis es la gran excusa, ¿no? Pero no con la crisis, con las medidas necesarias para salir de la crisis, porque nadie nos explica realmente por qué estamos en crisis, por qué hemos llegado a la crisis. Lo veremos también, ¿no? Y fijaros que en este decirnos cómo tenemos que salir de la crisis, la única estrategia que se utiliza es la amenaza y el miedo. Y las mujeres hemos vivido siempre amenazadas y con miedo. No sabemos mejor que nadie que es vivir bajo la tenaza del miedo. Es más, lo que no saben y no son conscientes es que hemos logrado sobrevivir siempre a la amenaza y al miedo. Y que nos hemos hecho fuertes ante la amenaza y el miedo, ¿no? Miedo nosotras que somos las campeonas de la resistencia. Las campeonas de la resistencia, ¿no? Yo creo que esta vez no vamos a poder aceptarlo, ¿no? Porque esta vez yo creo que además vamos a ser más conscientes que nunca que las soluciones de la crisis son soluciones o son respuestas de una sociedad patriarcal que lo que quiere es acentuar la desigualdad entre las mujeres y los hombres y que es capaz de utilizar cualquier medio y cualquier procedimiento para lograr los fines, ¿no? Un fin de desprecio y desvalorización de lo femenino, de nuestro valor, de nuestro talento y de nuestra capacidad. Y lo que tenemos que tener muy claro es que nosotros no somos culpables de la crisis, ¿no? Fijaros que ya no es que no seamos culpables, es que no somos ni siquiera responsables de la crisis. Es más, es que no estábamos allí. No podemos serlo porque es que no estábamos en la toma de decisiones. Es imposible. ¿Cómo nos vamos a cargar con una culpa de algo que no se nos preguntó, ¿no? Y mirad cómo no estábamos. Las mujeres no están en el poder económico, no están en el poder empresarial. No, y cuando digo el poder económico hablo del poder financiero, No estamos en el poder de los medios de comunicación. No estamos. No estamos tampoco en el arte y en la cultura, no estamos en la academia ni en el saber, y no estamos en el ámbito de la religión. Solo estamos en términos aceptables de representación equilibrada en el ámbito político. Y estamos en el ámbito político en términos de representación equilibrada, aceptable, ese 60-40, que por cierto, no sé si os habéis fijado que tras las últimas elecciones, con los ganadores que tenemos, ha empezado a mermar. Ha empezado a mermar en el Parlamento e incluso en cascada de los propios gobiernos. Y eso, habiendo una ley que les dice que no lo pueden hacer. Fíjate, a mí me da mucha pena la contradicción. Porque esta gente tan cumplidora de la ley por ideología, porque lo dicen ellos, que es gente de orden, lo primero que hacen es no cumplir la ley. Tienen que estar pasándolo fatal. Tienen que estar pasándolo fatal. No deben dormir, porque no se puede entender. Porque siempre nos dicen que la ley nos gusta, no hay que cumplirla. O sea, que yo creo que Rajoy por eso no sale en los medios. Porque está atormentado,
Como os decía, en el ámbito político es donde hay mujeres, donde hemos logrado una presencia decente de mujeres, aunque vayamos perdiendo peso. Y eso porque lo hemos legislado, porque es obligatorio. Sin embargo, en el resto de los ámbitos no hemos logrado generar el marco de obligación suficiente para que así sea. Y por eso no estamos. Son marcos, son ámbitos que se nos han hecho opacos y fuera de la ley, y no regulados por la ley. Mirad, prestad atención a una cosa. ¿Sabéis el otro ámbito donde las mujeres, otros dos ámbitos donde las mujeres han logrado estar, aunque no sean los puestos de decisión? En la función pública. ¿Y por qué la función pública? ¿Por qué los servicios públicos? Porque se ingresa a través de oposiciones, porque se ingresa con un sistema transparente y puramente meritocrático. Objetivo, transparente y meritocrático. Y entonces las mujeres entran. Y el otro es la educación. Somos las que estamos y las que obtenemos mejores resultados en la educación. Pensad en la educación universitaria. El 60% de las personas que se titulan en la universidad en este país son mujeres. El 60%. Y en España no llegamos al 51% de la población. Con lo cual mejoramos nuestros indicadores. ¿Por qué? Porque la educación es otro sistema meritocrático. Cuando hay que demostrar mérito, en donde se pide mérito y capacidad, triunfamos. Donde no se pide mérito y capacidad, donde lo que vale es la cooptación de aquellos que consideran iguales, de aquellos que quieren valorar para mostrar, no estamos. Somos expulsadas, se nos cierran las puertas, ¿no? Pero es que la igualdad de mujeres y hombres significa derechos y deberes corresponsables. Significa, en palabras de Amelia Alcázar, un sistema simétrico, o como dice Alicia Millares, la vía de doble dirección. Que significa que lo que vale para uno, vale para la otra. Lo que tiene que hacer uno, lo tiene que hacer la otra. Que si esto es bueno para ti, tiene que ser bueno para ella. Que si es bueno para ella, tiene que ser bueno para él. Es un sistema de intercambio de posibilidades, es un sistema que reconoce los mismos derechos y garantiza los mismos derechos a mujeres y hombres, ¿no? Pero tengamos cuidado y no nos dejemos engañar por lo que Amelia también llama el espejismo de la igualdad, porque es verdad que hay un espejismo de la igualdad. Es verdad que, como ha cambiado tanto nuestro país en los últimos 30 años, en este periodo de democracia, hay mucha gente que cree que ya está todo conseguido. Es más, incluso empieza a haber un cierto hartazgo con tanta petición de igualdad. La Caverna lo dice todo el día, pero ¿qué más queréis? ¿Pero qué más queréis? Pero fíjate cómo estáis. ¿Es que nos lo queréis quitar todo? Sin darse cuenta, o sin, no sin darse cuenta que son muy listos, sin medir realmente cuál es la situación, o sin mostrar claramente cuál es la situación, ¿no? Y ese espejismo de la igualdad es lo que lleva a las chicas jóvenes, por ejemplo, a mis alumnas, a intentar compararse con los chicos en cosas que no tienen nada que ver con la igualdad. Es como si yo os dijera que para que las personas que estamos aquí fuéramos iguales tuviéramos que hacer todo lo mismo. ¿Y por qué? No tenemos por qué medir lo mismo, ni tenemos por qué tener el mismo color, ni de piel, ni de pelo. ¿Qué cosas anecdóticas son esas para la igualdad? Pues fijaros, una de las cosas que nos demandan los hombres en este momento, que tengamos la misma fuerza. No habéis oído nunca eso de, por favor, cógeme esta maleta que pesa mucho. Pero tú no dices que eres igual que yo. Lleva tú la maleta y dices, tú eres tonto que lo haces. ¿Quién tiene que ver eso con la igualdad? Ese es el espejismo de la igualdad. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es solo que ellos intenten que caigamos en esa trampa. Es que muchas veces nuestras chicas jóvenes caen en esa trampa. Y entonces admiten un sistema de relación netamente masculino, netamente patriarcal, y se comportan como se comportan ellos. Sin reflexionar que nosotras no estamos pidiendo ese sistema, que nosotras cuando hablamos de igualdad no hablamos de irnos a un modelo masculino. Hablamos de un cambio en la manera de relacionarnos hombres y mujeres. Hablamos de un cambio en las relaciones de poder existentes. Y que eso es lo que propugnamos. Y ese cambio significa un cambio en nosotras y significa también un cambio en ellos, lógicamente, en su manera de relacionarse, en sus pretensiones, en la vida. Fijaros que además el espejismo de la igualdad condena a las chicas a mayor desigualdad y las sumerge en una crisis de desigualdad o una trampa de desigualdad muy difícil de deshacer. Porque si tú no eres consciente de la desigualdad, no
puedes luchar contra ella. Y además te genera una gran insatisfacción porque nunca vas a cumplir los cánones que te pide. Yo es que no puedo medir un 80, de verdad, no puedo, porque mido unos 60. Pero no me incapacita para ser igual a ninguna persona, mido unos 60. Si cambio el barómetro de la igualdad, si cambio el termómetro de la igualdad, me expulsan de ella, me expulsan de esas posibilidades, pero lo más importante, me inactiva como agente de cambio, como agente movilizador a favor de la igualdad. Y por lo tanto, el espejismo de la igualdad, su peor consecuencia, es que se convierte en una nueva forma de violencia. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de derechos y ciudadanía. Hablamos única y exclusivamente de derechos y ciudadanía, no de uniformización, no de homogeneización de derechos de ciudadanía, es decir, del reconocimiento de los derechos políticos, del reconocimiento de los derechos civiles, del reconocimiento de los derechos educativos, del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Y hablamos de derechos y de responsabilidades y deberes. Todo derecho comporta una posibilidad, es una potencia, y también comporta un deber que tenemos que cumplir, con el que tenemos que cumplir. Y tenemos que cumplir también por igual las mujeres y los hombres. Y dentro de esos deberes, por ejemplo, está el deber del autocuidado, como primera exigencia para que las mujeres y los hombres seamos realmente personas independientes y autónomas. Porque asumir nuestro propio cuidado como primer mandato para tener una vida independiente significa no convertirnos en una carga para otra persona. Significa no lastrar el tiempo ni las posibilidades de las otras personas, y en concreto de las mujeres, que son las que hacen de cuidadoras por excelencia. Asumir el propio autocuidado de las mujeres y los hombres significa valorar el potencial de las mujeres para desarrollar otras actividades. Significa garantizar la presencia de las mujeres en esos otros ámbitos de paridad, en esos otros ámbitos que hemos dicho que no están las mujeres, ¿no? Y fijaros que esta crisis despiadada que nos enmudece, nos acogota, nos amenaza, nos da miedo, es fundamentalmente una crisis de desigualdad. El origen de esta crisis es un sistema depredador que se olvidó de las personas y de las necesidades de las personas, que creyó que las personas podían ser manejadas cual mercancía, que intentó intercambiar a las personas sin tener en cuenta que había vidas detrás de ellas. Fue una crisis de desigualdad porque además estos movimientos se hicieron únicamente para favorecer a una minoría dominante en los mercados financieros. Fijaros que la consecuencia de esta crisis, después de 4 largos años de sufrirlo, es que los que eran ricos ahora son más ricos y el resto somos más pobres. Es que los que tenían el poder ahora tienen más poder y el resto tenemos poder. Y encima tenemos el despoder. Y encima tenemos miedo. Miedo que les es necesario para seguir aumentando su poder y su riqueza. Y los indicadores son clarísimos. ¿Cómo es posible que en un momento, en un país como el nuestro, donde hay 5 millones de personas en paro, lo que aumente sea la venta de coches de lujo, lo que aumente sea la venta de los productos de lujo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que al final una crisis brutal lo que esté logrando es polarizar cada vez más a la sociedad? Y polarizar a la sociedad partiendo o acrecentando la desigualdad de la que surgió. La desigualdad fundamentalmente entre las mujeres y los hombres. Porque en la situación de partida que teníamos en el 2007, conseguimos ese espejismo de la igualdad, por ejemplo, también en el ámbito del empleo. Y confundimos una incorporación masiva en términos relativos de las mujeres en el empleo con que nuestras condiciones laborales y nuestra valoración dentro del empleo fuera simétrica a la aportación y la valoración que se hacía del empleo masculino. Nos ha situado eso en una posición de debilidad en 2 sentidos: en nuestra propia fuerza en el mercado de trabajo y en nuestra capacidad de desarrollar proyectos de vida independientes. Porque al haber aceptado esas condiciones, o al haber aceptado, no es la palabra justa, al haber tenido que asumir condiciones de trabajo tan duras, con sueldos tan malísimos, pensad que el 80% de las personas que cobran el salario mínimo interprofesional en este país son mujeres. Yo recuerdo que el salario mínimo interprofesional de España es el tercero peor de toda la Unión Europea.
El tercero, peor, que no llega a 700 euros. Pensad quién puede vivir de manera autónoma e independiente con 700 euros. Fijaros cómo ese tipo de mercado laboral, ese tipo de discriminación que sufríamos las mujeres en nuestras condiciones laborales, que tiene que ver con cómo nos situábamos en el mercado laboral, lo que aseguraba era nuestra permanencia en el ámbito del cuidado, en el ámbito doméstico. Porque o bien nos teníamos que casar con alguien para que aportara lo que necesitábamos, o bien teníamos que permanecer en la casa materna y paterna para que nos siguieran manteniendo y ayudando. Fijaros que además tiene una concepción de un salario de ayuda, de colaboración, y no de un salario principal para mantener el autocuidado mío, mi autocuidado, mi autorresponsabilidad y el cuidado de las personas dependientes. Y fijaros que esto se basa justamente en un desprecio hacia la capacidad y el talento de las mujeres. Se basa en un sistema que el elemento estructurante es justamente ese, la desvalorización de todo aquello que pueden aportar las mujeres. Y es muy interesante, porque si habláramos en términos de mercado, si habláramos en términos de empresa exclusivamente, ninguna de las personas que estamos aquí podríamos concebir que una dirección de recursos humanos no contara con el capital humano más formado, más competente, más talentoso. Que, de acuerdo con las estadísticas, resulta que es que somos las mujeres, puesto que somos las que nos titulamos, el 60%, recuerdo, de las personas que se titulan en la universidad son mujeres, pero además nos titulamos con mejores expedientes académicos, y en menos tiempo. Es decir, somos, en los términos meritocráticos del propio sistema educativo que forma para el sistema laboral, para la entrada en el mercado de trabajo, somos las mejores. Y sin embargo, el mercado, las políticas de recursos humanos prescinden de nosotros o nos colocan en posiciones inferiores a aquellas para las que estamos cualificadas. Es un absurdo. Y la propia crisis es un absurdo de planteamiento. La propia contrarreforma laboral que estamos viviendo en este momento es un absurdo de planteamiento. Porque desprecia el talento, porque lo que nos está diciendo es lo contrario de lo que se dice en las grandes empresas de negocios sobre la gestión, por ejemplo, del capital humano, que es fidelización del capital humano, que es formación del capital humano. Y aquí lo que nos ofrecen es una contrarreforma que consiste en echar a la gente, que la gente tenga contratos de un año, que se puedan ir y por lo tanto no podrán fidelizarse en la empresa, no tendrán interés en formarse, la empresa tampoco tendrá ningún interés en que te formen, porque toma año puedes estar, total, luego te voy a cambiar. ¿Os dais cuenta? Entonces estamos cayendo en un sistema que se contradice a sí mismo. Y que nos vende un mensaje determinado y actúa de otra manera. Y la forma de actuar, es con lo que debemos estar súper vigilantes. Pero es que quiero hablar de ese mérito y esa capacidad. Y frente a estos datos objetivos que os doy, os voy a poner de ejemplo el mérito y la capacidad de un señor muy importante, que se llama Luis de Guindos. Ahora es ministro de Economía del Gobierno de España. Pues mirad, el 10 de julio de 2008, este señor, el ministro de Economía actual, el gran defensor de todas estas cosas, de la contrarreforma está en eso. En la escuela de verano de FAIS, no sé si sabéis lo que es FAIS. FAIS es un think tank ultraconservador, fascista, que hay en España. Bueno, pues este de Guindos en esta escuela explicó que el principal problema de la economía mundial era la tensión inflacionista, luego entramos casi en deflación, y que podría haber una suave recesión, el listo. Pero el problema del listo es que era presidente ejecutivo de Lehman Brothers y miembro de su Consejo de Europa. Lehman Brothers, como sabemos todas las personas que estamos aquí, era el banco de inversión estadounidense que en septiembre de 2008, julio de 2008, él hacía una predicción del futuro. Pues en septiembre de 2008, Lehman Brothers, donde él tenía un trozo de arte importante, quebró estrepitosamente y arrastró a la economía mundial a la peor crisis que ha vivido nunca, ¿no? Recordad que la crisis en este septiembre de 2008 de Lehman Brothers fue el inicio de la crisis mundial, ¿no? De esa crisis de la que no logramos salir. Bueno, pues ya veis que la recompensa a tanta sabiduría y conocimiento es ahora gestionar los destinos de este país económicos para salir de la crisis. Hombre, él la conoce a fondo, porque participó en ella, ¿no? Entonces quizás ese conocimiento directo le dé una posibilidad de alguna receta mágica. Y luego, insisto mucho en esto de que las mujeres no estábamos en esto, porque yo creo que el nombre de Lehman Brothers
es muy significativo, eran brothers todos, no había ningún asistente. No había ningún asistente en ese consejo de administración tan lucido. Mirad, la crisis se gestiona desde la desigualdad. Se gestiona en una sociedad desigual que decide despreciar a las mujeres, pero que decide despreciar a las mujeres como elemento estructural. Y esto es muy importante. Para tener mano de obra cualificada barata, para tener arreglado todo el cuidado masculino y la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes. Y no tener que responsabilizarse ni encargarse de ello. Pero lo que está ocurriendo ahora es aún peor, porque la salida de esta crisis se hace contra las mujeres, se hace contra nosotros. Y la salida de esta crisis solo está aumentando la desigualdad. Fijaros cómo estas salidas anticrisis vuelven, por un lado, a beneficiar a los mismos, a las rentas más altas y a los bancos. Justamente, dos de los ámbitos donde no están presentes las mujeres, donde no tenemos nada.